Bueno, el ejercicio 1 dice, una cinta solidaria funciona con dos cilindros de radios 10 y 50 centímetros. Entonces, tenemos una circunferencia de 50 centímetros y una de 10. O sea, ahí quedó medio grande y deforme, pero bueno, ya sirve de referencia. Esta entonces es de 50 centímetros. Esta es la cinta solidaria, la que une a los dos cilindros. Y la otra era de 10 centímetros, ¿verdad? Esta es de 10 centímetros. No me gusta que sea así tan deforme. Ahí está mejor. Les dice que suponiendo que el cilindro mayor tenga una frecuencia de rotación de 60 revoluciones por minuto, o sea que el giro del disco mayor está en 60 revoluciones por minuto. ¿Cuál es la frecuencia de rotación del cilindro menor y cuál es la velocidad lineal de la cinta? Pues la velocidad lineal de la cinta y la frecuencia de rotación del cilindro menor. Bueno, cuando estaban asociadas así, las poleas, cilindros, discos, lo que sea, cuando están asociados mediante una cinta o son tangenciales, lo que se mantenía constante era la velocidad lineal. O sea que la velocidad, vamos a ponerle nombre a estos discos. La velocidad de A es la misma que la velocidad de B. Por eso justamente me dice la velocidad lineal de la cinta, porque la velocidad es la misma para los dos, la lineal. Por eso no me especifica cuál quiero hallar, me pide directamente la de la cinta porque es la misma. Y entonces, al ser iguales estas velocidades, por la relación que tienen con las velocidades angulares, la velocidad angular de A por el radio de A va a ser igual a la velocidad angular de B por el radio de B. Que podemos incluso reemplazar su fórmula, la velocidad angular es 2pi por frecuencia. 2pi por frecuencia de B para la velocidad de B. Ese 2pi se termina simplificando. Y acá entonces lo que va a ir. Frecuencia de A. Tengo en revoluciones por minuto. Puedo pasar a Hertz o dejar en revoluciones por minuto. ¿Por qué? Porque al final, si yo acá dejo 60 revoluciones por minuto, multiplicado por el radio, que son 50 centímetros, puedo dejar en centímetros, puedo dejar en centímetros. ¿Por qué? Porque acá lo que pasa es que lo importante en este tipo de relaciones, es que el radio que tengo acá esté en la misma unidad que el radio que tengo acá. Y la frecuencia tiene que estar en la misma unidad de la frecuencia. Puede ser cualquier unidad de medida, no tiene importancia. Pero cuando están de esa forma, en la fórmula, están relacionadas así, frecuencia o radio, o radio sobre periodo, por ejemplo, ¿verdad? Lo que necesito es que las unidades de medida de la misma magnitud sean iguales. Eso es lo único que necesito. O sea que lo que no puedo mezclar, por ejemplo, es que el radio acá esté en metros y acá en pulgadas. Eso no va a estar bien. Porque ella iba a estar mezclando unidades de medida del radio. Bueno, entonces, ya teniendo esta relación, fíjense cómo justamente se tachan los centímetros, o sea, se simplifican los centímetros, y la frecuencia del disco B va a ser 300 revoluciones por minuto. ¿Por qué me salen revoluciones por minuto? Porque es lo que quedó, es la unidad de medida que quedó. Entonces, si no me piden el sistema internacional, yo puedo dejar en otras unidades de medida. Igualmente, si quiero pasar al sistema internacional, para, para pasar del sistema del RPM al Hertz, tengo que dividir entre 60. Entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? A 5 Hz.
que serían 5 revoluciones por minuto. 5 revoluciones, perdón, por segundo, disculpen. 5 revoluciones por segundo, o sea que hace 5 vueltas en un segundo. Y multiplicado por 60 me van a dar 300 vueltas en un minuto. Bueno, que ya tengo entonces la frecuencia del disco B, que es lo primero que me pedía. Y lo segundo que me pedía era la velocidad lineal de la cinta. Para la velocidad sí que tengo que tener en unas unidades más entendibles. Igual les voy a mostrar cómo quedaría si multiplico sin cambiar ninguna unidad. La velocidad lineal, que no tiene importancia en cuál calcule, cualquiera de las dos puedo calcular y me tiene que salir lo mismo, es velocidad angular por radio. Lo único que me tengo que preocupar es de usar la frecuencia de un disco y el radio de ese mismo disco. No puedo mezclar nomás. Si uso la frecuencia de B, tengo que usar el radio de B. Si uso la frecuencia de A, tengo que usar el radio de A. Eso nomás me tengo que ocupar de que se cumpla. Entonces, mi frecuencia, si uso la frecuencia de A, es 60 revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Revoluciones por minuto. Y el radio de A es 50 centímetros. Entonces, si yo no cambio nada, dejo así como está, le meto los valores así como están. Esto van a ser 600 pi. 600 pi. ¿Y en qué va a estar medido? En centímetros por minuto. Que no está bueno porque es cualquier sistema de unidades, ¿verdad? Pero a modo de ejemplo, les muestro en qué quedaría si es que no transformo ninguna unidad. Ahora, yo voy a hacer la conversión al sistema correcto, al sistema internacional que es el que usamos nosotros. 60 revoluciones por minuto quiere decir entonces que hace una vuelta por segundo. Si en un minuto hizo 60, en un segundo va a ser 1, ¿verdad? Quiere decir que esto es un hertz, su frecuencia. Y los 50 centímetros que tiene el radio, dividido 100 para poner en metros, sería 0,5 metros. O sea que finalmente 2 pi por 1 por 0,5 termina siendo pi, y ahora sí está en metros por segundo mi velocidad. Porque ya tengo en el sistema internacional la frecuencia y el radio. Bueno, este entonces sería el problema 1. Vamos a saltar al problema 5. Es un ejercicio de encuentro. Cabe. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a hacer el ejercicio 2. Las poleas 1, 2 y 3. Dice, las poleas dentadas 1, 2 y 3 de la figura tienen radios 40 centímetros, 38 centímetros y 20 centímetros. La 1 entonces tiene 40 centímetros, la 2
tiene 38 centímetros y la 3 tiene 20 centímetros. La velocidad angular de la polea 2 dice que es 300 revoluciones por minuto. Y acá podemos confundirnos, ¿verdad? Porque me dice velocidad angular de la polea 2, pero me da en revoluciones por minuto. Quiere decir que en realidad lo que me está dando es la frecuencia por la unidad de medida. ¿Y por qué me dice velocidad angular? Porque la frecuencia y la velocidad angular son magnitudes prácticamente iguales. Si ustedes se fijan, lo único que les relaciona a la magnitud, frecuencia y velocidad angular es la constante 2pi. Profe, ¿Sí? no se ve nada. Pero estoy hablando con normal luego. Ah, pero muestra todo negro nomás, por eso. Ah, perdón. Ya. Ok, gracias. Y a Paiva no le deja más entrar. Se merece. Bueno, estábamos en que la frecuencia y la velocidad angular son prácticamente la misma magnitud, porque lo único que varía es la constante 2pi entre una magnitud y la otra. Las dos son 1 sobre segundo, porque si bien la velocidad angular se mide en radianes por segundo, el radian es adimensional. Entonces, el término velocidad angular y frecuencia se usa indistintamente, se usa para la misma cosa, ¿verdad? Por eso tienen que fijarse en la unidad de medida. Si les dice 300 revoluciones por minuto, en realidad, aunque les diga velocidad angular, le está dando frecuencia. Y si les dice, por ejemplo, cosa que es más raro, ¿verdad? Pero les puede decir, por ejemplo, con una frecuencia de, qué sé yo, 5pi radianes por segundo. Y eso por la unidad de medida no es una frecuencia, sino que es una velocidad angular. Tienen que reconocer por la unidad de medida principalmente. Bueno, después lo que les dice es calcular la rapidez angular y lineal de las poleas 1 y 3 en el sistema internacional. Calcular la rapidez angular y lineal, o sea, la velocidad angular y la velocidad lineal de las 1 y de la 3, pero les pide en el sistema internacional. Bueno, entonces tengo estos datos, radio 1, radio 2, radio 3 y la frecuencia 2, que si me dan revoluciones por minuto, lo que voy a hacer es pasar a Hertz porque me piden el sistema internacional. Entonces, para pasar a Hertz, que son revoluciones por segundo, tengo que dividir entre 60. Quiere decir que 300 dividido 60 es 5 Hertz. O sea que da 5 revoluciones por segundo y eso implicaría que en un minuto haga 300 revoluciones. Bueno, me pedía la velocidad lineal y angular en las poleas 1 y en la polea 3. Y lo que tenemos de datos es la frecuencia de la polea 2, además de los radios, por supuesto. ¿Cómo se relacionan la polea 2 y la polea 3? Al ser concéntricas, vimos la clase pasada que cuando son concéntricas, lo que se mantiene constante es su frecuencia. O sea que si yo ya tengo que la frecuencia 2 es 5, entonces también va a ser la frecuencia 3. Al conocer la frecuencia 3, yo puedo ya calcular su velocidad angular. Su velocidad angular es 2pi por frecuencia. Y como mi frecuencia es 5, va a ser 10pi radianes por segundo. Tengo ya la velocidad angular de la polea 3. Y por supuesto su velocidad lineal va a ser la velocidad angular por su radio. Su radio que tengo que poner en metros, ya que me piden el sistema internacional. O sea que estos 20 centímetros van a ser 0,2 metros dividiendo entre 100. O sea, va a ser 10pi por 0,2. Y me va a quedar 2pi metros por segundo, la velocidad lineal del 3. Bueno, ya tenemos entonces la angular y la lineal de la polea 3. Queremos también de la polea 1. Entre la polea 1 y la polea 3, que son tangenciales,
Lo que se mantiene constante es su velocidad lineal. Entonces la velocidad lineal 1 va a ser igual a la velocidad lineal 3. Que yo ya calculé, era 2pi. O sea que la velocidad lineal 1 también va a ser 2pi metros por segundo. Lo último que me pedía era la velocidad angular 1. Y ahí lo que voy a hacer es usar la fórmula de velocidad lineal en función a la angular. Velocidad lineal 1 es velocidad angular por radio. Quiero esta velocidad angular. Conozco el radio era 40 centímetros. Entonces voy a tener 2pi es igual a la velocidad angular por 0,4, ya que tengo que poner en metros. Y voy a tener entonces 2 dividido 0,4. Y me queda 5. 5pi radianes por segundo para mi velocidad angular. De esta forma entonces tengo la angular y la lineal de 3 y la lineal y la angular de la polea 1. Bueno, tenemos este ejercicio que dice, en la figura se indican 3 engranajes, 1, 2 y 3, que están acoplados, así como se muestra en la figura. Sabiendo que el engranaje 1 tiene una frecuencia angular de 100 revoluciones por minuto, les pide la rapidez tangencial, que sería la velocidad lineal del engranaje 3, y las frecuencias de los engranajes 2 y 3 en revoluciones por minuto. Le da como datos los radios. Radio 1 50 centímetros, radio 2 100 centímetros y radio 3 20 centímetros. Tenemos entonces representado acá el gráfico. Las frecuencias que nos pedían en RPM, ya tenemos la frecuencia 1 en RPM, así que no hace falta que pasemos al sistema internacional, por ahora por lo menos. Quizás tengamos que pasar después porque nos pide también la velocidad lineal. Bueno, como dato tenemos en la frecuencia 1. Nosotros habíamos visto en la teoría que las poleas o los engranajes, cuando están en forma tangencial o acopladas por una cinta o por una cadena, lo que se mantiene constante es su velocidad lineal. Así que, si yo calculo la velocidad lineal del 1, esa velocidad lineal va a ser también la lineal del 2. Y la lineal del 2 va a ser la lineal del 3. Quiere decir que la velocidad lineal de las 3 es la misma. O sea que si a mí me pide la velocidad lineal 3, en realidad es la velocidad lineal que tiene el sistema entero, porque todas las poleas de este sistema, o todos los engranajes, mejor dicho, de este sistema, tienen la misma velocidad lineal. Así que yo ya voy a calcular la velocidad lineal de la polea 1, el engranaje 1, que va a ser la misma que el 2 y la misma que el 3. Bueno, voy a calcular así mismo como está y después vamos a ver pasando al sistema internacional. Velocidad lineal 1 era velocidad angular por radio. Y la velocidad angular a la vez era 2pi por frecuencia. Si yo dejo así mismo en el sistema en el que tengo, mi frecuencia son 100 revoluciones por minuto. Y mi radio es 50 centímetros. Quiere decir que mi velocidad, multiplicando ahí mismo, ¿verdad? Va a ser 5000, 10.000 pi. Va a ser 10.000, pero me comí un cero. 10.000 pi, pero ¿en qué va a estar? En centímetros por minuto. Que no pertenece a ningún sistema, ni al CGS, ni al internacional, ¿verdad? Ahora, si queremos hacer el paso al sistema internacional,
¿El centímetro cuánto es? El centímetro es 10 a la menos 2 metros. Y el minuto es 60 segundos. Entonces sería 10.000 por 10 a la menos 2 dividido 60. Y me va a quedar 5 tercios pi metros por segundo. No se olviden de que tenía ahí el pi de por medio. Entonces mi velocidad me queda 5 tercios pi metros por segundo, que como dijimos, las tres velocidades son iguales, así que ya tengo mi primera pregunta respondida, mi velocidad lineal de la polea 3. Por otro lado me pide las frecuencias. Como dijimos, las velocidades lineales son iguales, así que la velocidad lineal 1 y la velocidad lineal 2 son la misma cosa. Y las velocidades son 2pi por frecuencia por radio. Así como hicimos acá. Así que 2pi se simplifica. Y acá, cuando tenemos esta clase de relaciones, frecuencia por radio 1 es igual a frecuencia por radio 2, ¿verdad? No es importante la unidad de medida, solamente importa que las unidades de medida sean iguales. Así que la frecuencia 1, que es 100 RPM, multiplicado por el radio 1, que es 50 centímetros, va a ser igual a la frecuencia 2, multiplicado por el radio 2, que es 100 centímetros. Así que la frecuencia 2 va a ser 50. ¿Y en qué va a estar medido? En RPM. Acá se simplifican los centímetros y el que queda es RPM. Por eso les decía que solamente importa que estén en la misma unidad. Los radios en la misma unidad, la frecuencia en la misma unidad. ¿Qué unidad sea? No tiene importancia. Bueno, entonces ya tengo la frecuencia del disco 2. Ahora vamos a la frecuencia del disco 1. Puedo usar entre la velocidad, perdón, del disco 3. Puedo usar la velocidad del disco 1 con el disco 3 o del 2 con el disco 3. Es indistinto porque todas son iguales. Entonces voy a tener 2pi, frecuencia 1 por radio 1, 2pi, frecuencia 2, perdón, frecuencia 3 por radio 3. 2pi otra vez se simplifica y tengo mi frecuencia 1 que era 100 revoluciones por minuto, radio 1 que era 50 centímetros, frecuencia 3 es justamente lo que quiero calcular y mi radio 3 es 20 centímetros. Entonces voy a tener 100 por 50 dividido 20. Y la frecuencia 3 es 250 revoluciones por minuto. Y ya tengo la frecuencia del disco 3. Y ya completamos las preguntas. Tenemos las dos frecuencias en revoluciones por minuto y tenemos también la velocidad lineal del sistema entero. Bueno, el ejercicio 4 dice, el ciclista se mueve con una rapidez constante de 3,5 metros por segundo. El radio de la rueda es de 40 centímetros. El radio del engranaje fijo a la rueda es de 15 centímetros. Y el radio del engranaje fijo al pedal es de 25 centímetros. Determinar cuántas revoluciones por minuto gira el pedal. ¿Cuántas revoluciones por minuto gira el pedal? O sea que lo que me pide el ejercicio es la frecuencia del pedal en revoluciones por minuto. Tenemos esta situación entonces. Tenemos la polea 1 y la polea 2, que son concéntricas, ¿verdad?
Tenemos el radio y tenemos la velocidad tangencial de la polea 1, que sería la velocidad con la que está circulando en la bicicleta, que es la velocidad de la rueda. Y la polea 2 y la polea 3 se unen a través de la cadena, ¿verdad? Entonces es como un acoplamiento tangencial o lineal, como quieran verlo. Bueno, entonces, entre el disco 1 y el disco 2, como son concéntricas, lo que se mantiene constante es justamente la velocidad angular. Quiere decir que entre el disco 1 y el disco 2, la velocidad angular es la misma. Y entre el disco 2 y el disco 3, lo que se mantiene constante es la velocidad tangencial, por la forma en que están acopladas. Las concéntricas tienen la misma velocidad angular y las lineales tienen la misma velocidad lineal, justamente. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? La velocidad angular era, velocidad lineal era velocidad angular por radio. Quiere decir que la velocidad angular es velocidad lineal sobre radio. O sea que yo tengo velocidad lineal 1 sobre radio 1 es igual a la velocidad lineal 2 sobre radio 2. Yo acá tengo un tema de que mi velocidad lineal está en metros por segundo y mis radios están en centímetros. Yo puedo pasar los radios a metros, no hay ningún problema. Es una transformación muy sencilla. Divido entre 100. Pero también puedo dejar en centímetros. Mientras los radios estén en la misma unidad, no hay mayor inconveniente. Porque como es un cociente, entonces el resultado, la velocidad lineal del 2 me va a terminar saliendo en metros por segundo. Entonces voy a tener 3,5 metros por segundo sobre el radio, que está a 40 centímetros, es igual a la velocidad lineal 2 sobre el radio 2. El radio 2 que es 15 centímetros. Entonces, lo que les decía, al estar los dos en centímetros, se van a terminar simplificando y me va a quedar otra vez metros por segundo. Así que lo único que yo necesito es que estos dos estén en la misma unidad. No necesito que estén en la misma unidad que la velocidad también. Pueden poner, por supuesto que pueden poner y va a funcionar igual, ¿verdad? Solamente que no es necesario. Bien, entonces tenemos nuestra velocidad lineal, 2, que va a ser 15 por 3,5 dividido 40. Y va a quedar 1,3125 metros por segundo. Esa velocidad lineal es la que se le transmite a través de la cadena, se le transmite al 3 por esta relación. Quiere decir que la velocidad lineal del 3 va a ser también 1,3125 metros por segundo. ¿Y qué me pedía el ejercicio? Me pedía la frecuencia de esta polea 3, de este pedal. Entonces, como velocidad lineal es velocidad angular por radio, mi velocidad angular es 2pi por frecuencia. Y de ahí voy a sacar yo mi frecuencia. Ahora sí, ojo que este radio ya no puede estar en centímetros. ¿Por qué? Porque ahora sí está relacionado con la velocidad que está en metros por segundo. Entonces tengo que unificar mi unidad de medida. No es como en este caso que era una relación directa entre radio y radio, velocidad y velocidad. Donde ahí yo puedo dejar en la misma unidad los dos radios en la misma unidad la velocidad y no va a afectar entre ellos. Entonces de acá, mi radio, si les confunde eso, pasen todo el sistema internacional y se acaban. Mi radio va a ser 0,25. Va a ser 25 centímetros puesto en metro, ¿verdad? Y de ahí voy a pasar dividiendo para despejar mi frecuencia. Mi frecuencia 3 entonces sería 0,8356. Como está en el sistema internacional me va a quedar en Hertz. Pero el ejercicio me pide en revoluciones por minuto.
¿Qué sería este hertz? Este serían revoluciones por cada segundo. Entonces, si quiero cuántas puede hacer en un minuto, lo que tengo que hacer es multiplicar por 60. Y voy a tener 50,13 revoluciones por minuto. Esa sería la frecuencia del pedal.